Muy buenos días, estimados estudiantes. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Tenemos la clase de Ciencias Naturales. Como tema principal, vamos a ver sobre el reino Plantae y las procariotas. Como podemos observar en las ilustraciones, tenemos un ejemplo donde nos indica sobre el reino Plantae. Como su nombre lo indica, se refiere básicamente a las plantas. Y también tenemos lo que es la célula procariota, que corresponde a la célula vegetal. En este caso vamos a dar un pequeño recordatorio a lo que son los 5 reinos que tenemos en el planeta. En este caso tenemos una multitud de seres que en nuestra vida cotidiana lo podemos encontrar en nuestro alrededor, que son prácticamente los seres vivos, ¿sí? Como lo indica la palabra, pues estos tienen vida. Dentro de estos tenemos funciones que son muy importantes, como cuáles la nutrición, su relación, la, la reproducción. Bienvenida Miriam. Eh, Buenas dentro, tardes. dentro de esto tenemos la taxonomía, que esta ciencia pues nos indica y la clasificación de los seres vivos. Todos los seres vivos del planeta se agrupan, como les había mencionado, en 5 grandes reinos. Quisiera compartir con ustedes, a ver si es que nos interrelacionamos en la clase, por favor. Daisy, si me ayuda activando el micrófono, sería muy amable. Ya. Ya, muchas gracias. Sí, Liz. Ya, muchas gracias. Quería hacerles esta consulta. No sé si ustedes me pueden ayudar o si hemos escuchado eh, sobre estos 5 reinos importantes. Mande. Tratemos de no interrumpir la clase, siempre y cuando sea de acuerdo a la materia, ¿sí? Miriam, ¿usted nos puede ayudar, usted en su vida cotidiana, con cuáles reinos que nos rodean, nos puede ayudar con un ejemplo? Ahí me copió ya. A ver, en el día, ay, ¿cómo me dijo la pregunta, Lisa? ¿Usted cuántos reinos que tenemos en el planeta conoce? ¿Cuántos reinos conozco? Ujú. No sé cuántos reinos conozco. Eh, reino animal, Ya, muy bien. vegetal. Reino animal, vegetal. Reino vegetal y fungi, todavía no me... Muy bien, perfecto, está muy bien. Ya, Ya muy no me bien, acuerdo. perfecto. Como les había mencionado, hay 5 grandes reinos que se encuentran en nuestro planeta, ¿sí? Dentro de ellos tenemos el reino monera, los protistas, el reino fungi, el reino vegetal y el reino animal. El día de hoy nos vamos a concentrar en el reino vegetal, ¿sí? Como lo denominaba, reino plantea también, ¿sí? Dentro de estos reinos, como les había mencionado, tenemos los 5 grandes reinos en el planeta, que uno era el reino monera, reino protista, reino fungi, reino plantea y reino animal. ¿En cuál de estos 5 reinos que acabo de mencionar consideran ustedes que estamos inmersos los seres humanos? En el Daisy. animal. Ya, muy bien. Madre, no me... Ya, los alumnos que se encuentran aquí presentes, ¿será correcto que nosotros correspondemos al reino animal? ¿Y por qué? Eucariotas. Daisy, ¿por qué considera usted que estamos inmersos en el reino animal? O Miriam, que acabó de llegar. A ver, dígame, Alicia, no le Miriam, escuché.
Daisy dice que nosotros pertenecemos al reino animal. ¿Usted está de acuerdo? Sí, ¿Por qué será? porque venimos de las células eucariotas. ¿Ya? Podemos decir que tenemos características similares. Sí, cada uno de los reinos tienen distintas características. Como podemos observar, tenemos el reino Monera, que nos dice que son unicelulares, es decir, que tienen una sola célula. ¿Sí? Y su célula es la célula procariota. ¿Sí? Espérate. Autótrofas. Dentro de eso también tenemos los protistas. También nos dice que estos pueden ser unicelulares y pluricelulares. ¿Sí? Pluri. La célula que demanda de la protista es la célula eucariota. ¿Sí? Dentro de eso también tenemos el reino fungi. Como ejemplo tenemos un hongo que son unicelulares o también pueden ser pluricelulares, ¿sí? Y también en este caso el reino que vamos a estudiar, el reino de las plantas, nos dice que estas son pluricelulares, ¿sí? A esta se le denomina con la célula eucariota y son autótrofas. ¿Sí? ¿Qué querrá decir autótrofas? ¿Ustedes han escuchado antes esta palabra? Autótrofa. No. No. Miriam, de pronto usted, ¿qué querrá decir autótrofas? Jordi. Jordi, ¿usted me puede ayudar? ¿Qué querrá decir autótrofas? No, listen, ahorita no estoy en esa sintonía. Ya, muy bien. Autótrofas quiere decir que ellas se pueden generar su propio alimento, ¿sí? ¿A través de qué se alimentan las plantas? Alimentos, sí. ¿A través de qué será que se alimentan las plantas? De la fotosíntesis. ¿O no? Bueno, es un proceso de la planta, ¿sí? Pero en sí, en especial, ¿con qué parte de la planta ustedes creen que se alimenta? Las raíces a En través las de la raíces tierra de Ya, las muy bien, a través de los nutrientes de la que tierra. tiene la tierra. Ya, muy del bien. agua, del suelo. Ya. Y por último teníamos el otro reino, que era el reino animal, que quiere decir que estos son No me rayes, pluricelulares. por También nos favor. dice que están denominados por la célula eucariota y son heterótrofos. Ya, ¿qué será heterótrofos? ¿Qué creen ustedes que será? Si decimos que las plantas son autótrofas y los animales somos heterótrofos, ¿qué querrá decir? Déjame ver. A ver, no, busquemos la relación en Dice, autótrofa y heterótrofa. ¿Será lo contrario de autótrofo? es lo que no pueden recibir el alimento, No recibir, sino generar. Porque producir, o recibir sea, no podemos puede recibir, producir su ¿verdad? propio alimento. Ajá. Exactamente. Muy bien. Buenos días. Como les había mencionado, vamos a ver sobre el reino vegetal, que nos decía que son pluricelulares, ¿sí? Y están presentan tejidos y como mencionaba la compañera Miriam, realizan el proceso de la fotosíntesis. El reino plantea nos dice que es indispensable para los seres humanos, ya que de ellos depende gran parte de la alimentación. Si no hubiese el reino vegetal, no habría razón de ser del reino animal. Dentro de esto nosotros tenemos que son unicelulares o pluricelulares. ¿Qué decíamos? ¿Las plantas son unicelulares o pluricelulares? Pluricelulares. Ya, muy bien. Dentro de estas células nosotros tenemos unas partes que se llaman cloroplastos. También, como mencionaba, realizaban el proceso de la clorofila y también tienen una parte que se llama pared celular.
¿sí? Y aquí está lo que mencionaba Miriam sobre el proceso de la fotosíntesis. ¿Qué nos querrá decir que posee pared celular y cloroplastos? ¿Qué creen ustedes? Con pared celular, observan la imagen y automáticamente, ¿qué se les viene a la idea con pared celular? Los cuadritos que están así encerrados. ¿Ya? ¿Qué quiere decir que está encerrado? Que tiene una protección, ¿verdad? Nos dice que la clorofila, también conocido como los cloroplastos, dice que son prácticamente lo que se refiere al color que le da, en este caso, a la planta, ¿sí? Y como mencionaba, esto es indispensable para llevar el proceso de la clorofila. Y también tenía una pared celular, esta que es la que recubre los plasmas, ¿sí? Y estas son muy resistentes para que las células pues generen o tengan vida. Caso contrario, morirían. ¿Sí? Aquí tenemos el proceso de la fotosíntesis, que necesitamos la ayuda del sol. ¿Para qué? El sol genera energía, llega hacia la planta, ¿sí? Y esto ayuda. ¿Ustedes sabían que las plantas respiran? Sí, ¿A través de qué respiran las plantas? por las hojas. ¿Ya? Y dentro de esto, también sabían ustedes que las hojas, las plantas a través de las hojas generan oxígeno. ¿Y de qué se alimentan? Del agua, del suelo. ¿Ya? Aparte de eso, nosotros al momento que respiramos, eh, ¿qué inhalamos? aire, ¿Ya? aire. ¿Cómo se llama ese aire? Oxígeno, Oxígeno, ¿verdad? ¿Ya? ¿Y qué sí, botamos? ¿Qué inhalamos? aire, inhalamos oxígeno y ¿Ya? Muy bien. botamos aire, así. Botamos dióxido de carbono. Y Ah, ese dióxido de carbono que nosotros exhalamos, a ver, inhalamos oxígeno, exhalamos oxígeno. dióxido de carbono. Y ese dióxido de Ya. carbono que nosotros exhalamos sirven de No, alimento no tiene para que las ver. plantas, ¿sí? Y ese es el Sí, proceso de Oh, fotosíntesis. ya. Muy bien. Dentro Espérate, de mi amor. esto nosotros también mantenemos lo que es la clasificación de las plantas. Ustedes han escuchado la clasificación de las plantas en características generales. ¿Cuáles son? ¿Quién me ayuda? La clasificación de las plantas. En términos generales, hemos escuchado que dicen, existen plantas con flores y plantas Sin flores. sin flores, ¿verdad? Dentro de esto nosotros tenemos a las plantas con flores. Característica principal de ellas es que se reproducen por semillas. Y las flores son los órganos de reproducción de estas plantas. ¿Sí? Alguien que me ayude con un ejemplo de plantas con flores. de almuerzo que hago. A ver, ayúdenme por favor con plantas, con ejemplos de plantas con flores. El girasol es Ya, una planta que tiene semilla. muy bien. ¿Qué otra planta será? Jordi, ayúdeme usted con un ejemplo de una planta con flor. Plátano. Bueno, y también teníamos las plantas que son sin flores, ¿verdad? Un ejemplo de plantas sin flores.
le manda a comprar, sino porque está pendiente. Como podemos observar en la imagen, tenemos el ejemplo de los helechos y los musgos. ¿Sí? Esto nos dice que se reproducen por esporas que caen al suelo y estas no tienen semilla. ¿Sí? Entonces la clasificación de las plantas es muy sencillo. Plantas con flores que tienen semilla y plantas sin flores que no tienen semilla, ¿verdad? Dentro de esto, como les mencionaba, que hay plantas sin semilla, sin flores, tenemos también una subclasificación, las cuales son las briófitos y los pteridófitos, ¿sí? Pteridófitos, ¿sí? Los pteridófitos y las briófitos. Esas serán plantas con semilla o sin semilla. Para ellos y para mí. Ya no sé por qué, tuve que comprar el mejor de ellos. Hola. Bueno, dentro de esta otra clasificación decíamos que también habían plantas con flores, con semillas, ¿verdad? Y estas también tienen tejidos conductores. Y también les sirve de sostén con raíz, tallo y hoja. ¿Sí? ¿Alguien me dice por favor las partes de una planta? La, ¿Cuáles serán las partes de una planta? Les comento que su participación puede servirles de ayuda también para alguna nota que tengan baja. Voy a considerar a las personas que participen en la clase. Si es que de pronto ustedes tienen alguna notita baja, les puedo ayudar. la raíz, Ya, muy bien. el tallo, Ya, muy bien. las hojas, las flores y los frutos. Perfecto. Daisy Hidalgo, ¿verdad? Sí, Lizzy. Muy bien. Muy bien. Bueno, entonces dentro de esto, como les mencionaba, que habían plantas sin flores, sin semilla, tenemos las briófitos y los pteridófitos, ¿sí? Dentro de los briófitos nosotros tenemos como ejemplos los musgos, las hepáticas, que estas nos dice que no tienen tejidos conductores ni de sostén. Si en verdad, si es verdad, nos dice que tienen raíces, tienen tallo y hojas, pero no tienen la misma resistencia, ¿sí? Y en cambio, las pteridófitos tenemos como ejemplo el helecho, ¿sí? Con tejidos conductores y de sostén con raíz, tallo y hojas, ¿sí? Entonces, en las briófitos, ¿cuál será un ejemplo principal? De los ¿de cuál dicen? De los briófitos, Los musgos, un ¿ya? ejemplo. Muy bien. Sí, estas son prácticamente conocidas también como plantas rastreras, ¿sí? Que pasan adheridas o pegadas, en este caso, al suelo En los, o... o a los palos. Palos podridos. Exactamente, muy bien. ¿Sí? Ya, entonces, a diferencia de las pteridófitos, pues estas sí tienen un tamaño considerable, estas sí cuentan con su raíz, con su tallo y sus hojas, pero estas no tienen semillas, ¿verdad? Ya. Como les había mencionado también, las plantas se dividían en espermafitas, ¿sí? ¿Cuáles eran las espermafitas? Las espermafitas. La característica principal era que tienen flor y tienen semilla, ¿verdad? Dentro de estas espermafitas nosotros también tenemos unas subdivisiones que se llaman las gimnospermas y las angiospermas, ¿sí?
Nos dice que las plantas gimnospermas, dice, son plantas vasculares y productoras de semilla. ¿Sí? El nombre de ellas proviene del griego, que significa desnudo o con semilla. ¿Sí? Y también tenemos las angiospermas, ¿sí? Que continuamente nos dice que son plantas que tienen flores, son plantas con semilla, ¿sí? Cuentan pues con sépalos, pétalos, estambres y carpelos, ¿sí? Lo que serían las partes de una flor. Dentro de esta tenemos, como les había mencionado, las monocotiledóneas y las dicotiledóneas, ¿sí? ¿Alguien ha escuchado o sabe a qué se refiere con los cotiledones? No. ¿No? Ya. Bueno, en los monocotiledones nos dice que hay unas plantas que solo tienen un cotiledón y las dicotiledóneas, como su nombre lo menciona, tienen dos cotiledones. Los cotiledones nos dice que es la primera parte que sale de una planta. Ustedes se han percatado cuando están haciendo una planta, lo primero que sale son como unas hojitas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, Sí. esa parte de la planta son los dicotiledones, ¿sí? Y como mencionaba, que los cotiledones, perdón, y dentro de estas habían los monocotiledones y los dicotiledones. Los mono quiere decir que solo tienen un cotiledón y los di tienen dos cotiledones. Entonces, como ejemplo, podemos mencionar en los monocotiledones, podemos mencionar el trigo, el maíz, el arroz o la caña de azúcar, ¿sí? Estos solo tienen un cotiledón. En cambio, los dicotiledones podemos mencionar en este caso el girasol, puede ser el durazno, un frijol o aguacate, ¿sí? ¿Y por qué son monocotiledones? Porque tienen una sola o Sí, podemos llamar que solo tienen una sola hebrita, ¿sí? Sí, al momento cuando nace la plantita, sí se dan cuenta que botan como unas, de la semilla bota como unas hojitas, ¿sí? Y los monocotiledones solo botarían una hojita, ¿sí? De la semilla. Y los dicotiledones botarían dos hojitas. Eso los diferencia, los monocotiledones y los dicotiledones, ¿sí? Y como ejemplo les ponía el trigo. Si ustedes se dan cuenta cómo germina el trigo, cómo germina el maíz, sí, es una sola ramita, ¿verdad? En este caso, sí. ya, muy bien. Sí. Ya le hice. Bájeme. Ya, dentro de esto tenemos una pequeña tareita que la vamos a realizar aquí en clase. Nos dice que vamos a relacionar la clasificación de las diferentes plantas y la vamos a relacionar como corresponde. En este caso teníamos las briofitas, las pteridofitas, las gimnospermas y las angiospermas. ¿Sí? ¿Quién, por favor, hacemos recuerdo? ¿Qué será que nos referíamos con las briofitas? ¿A qué nos referíamos? Las briófitas son las que permanecen en el suelo. Ya, muy bien. Entonces, ¿con cuál diría seleccionada? ¿Con el helecho, con el musgo, con la naranja? O en Con este el caso, musgo. ya, muy bien. Ya, tenemos también las pteridofitas. ¿Con cuál será que le relacionamos? ¿Con el helecho, con el árbol de naranjas o con los pinos? Las angiospermas. Con el leche parece. Ya, muy bien. Con el helecho, ¿verdad? Sí.
Y tenemos las gimnospermas. Las gimnospermas. ¿Ve? Dice que su Con la característica... comida, dicen, con la papaya y otras plantas que están ahí. Ya, muy Las de bien. semillas, las que están con semillas. Perfecto, Jordi, le felicito. Ya, entonces, como mencionaba una palabra clave, Jordi decía con las semillas, ¿verdad? Y en este caso tenemos el árbol de naranjas, ¿sí? Y también tenemos nosotros las angiospermas, que quedaría con la última que nos queda. A ver, Jordi, ¿usted me dijo las angiospermas o las gimnospermas? Perdón. Las angiospermas, dicen. Ah, ya. Ahí sí, muy bien. Entonces, él ya se nos adelantó a las angiospermas. Se relacionaría con la naranja, ¿verdad? Y las Sí, gimnospermas nos hablaba que tenían Son flores, semillas. las plantas que tienen semillas. Ya. Una característica principal nos decía que tenían semillas desnudas. ¿Sí? Entonces aquí tenemos como ejemplos, puede ser el pino. ¿Sí? Muy bien realizada esta tarea. Dentro de esto también les hablaba que las que las plantas tenían células. ¿Cómo se han sabido llamar las células de las plantas? procariotas. Ya, muy bien. Ayúdenme por favor, Jordi, las partes de la célula procariota. Perdón. Ayúdenme por favor, que cuáles son las partes de la célula procariota. O sea, leyendo con lo que está ahí, dicen, ¿Sí? Claro. las cimbrías, cápsulas, pared celular, membrana celular, ribosoma, cromosoma ADN, región del núcleo, nucleoide y flagelo, flagelo. Ya, muy bien. Entonces, estas han sido las partes de la célula procariota. Y esta corresponde a las plantas. ¿Sí? Tenemos unas características principales de la célula procariota y también vamos a ver la diferencia entre la célula eucariota. ¿Sí? Si decíamos que las células procariotas son de las plantas, las células eucariotas serán de los... No, a ver, vamos a ver qué nos dice el contenido, ¿sí? Nos dice que a diferencia, las células, dice las características principales de las células eucariotas que corresponden a los animales, a diferencia de las células procariotas que corresponden a la célula vegetal. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles han sido las células de los animales? Vegetal, ¿Cuál ha sido la célula animal? Eucariotas, Ya, muy bien. ¿Y la célula vegetal? eucariotas. Eucariotas. Ya, muy bien. Entonces, ¿qué nos dice de esto? Que estas células poseen un núcleo limitado por una membrana, esto es, nos dice una cavidad rodeada por membrana que alberga el material genético de una célula. Y esta también nos tiene varios orgánulos limitados por membranas, compartimientos que realizan funciones especializadas que flotan en el citosol. ¿Sí? También dice que esta tiene cromosomas lineales múltiples, a diferencia del único cromosoma circular de una célula procariota. ¿Sí? En cambio, las células eucariotas nos dicen que son mucho más complejas que las procariotas y que poseen una organización fascinante de la estructura subcelular.
¿sí? O sea, nosotros obviamente somos muy diferentes tanto de la célula vegetal a la célula animal, ¿sí? En este caso, la célula animal nos dice que estas producen energía, ¿sí? Producen un proceso de metabolismo y la expresión genética. ¿Alguien ha escuchado del proceso del metabolismo? ¿Qué se les viene a la idea con el proceso de metabolismo? A ver, los seres humanos necesitamos alimento para generar energía, ¿verdad? Ya. Y una vez que nosotros recibimos el alimento, nuestro organismo debe realizar un proceso de metabolismo, Metabolismo. ¿verdad? ¿Será que las plantas realizan el proceso de metabolismo? No, ¿verdad? No, listen, no, Ya, no porque su realizan el proceso. proceso es muy diferente. Ya. Aquí nosotros tenemos la diferencia de una célula procariota y una célula eucariota. Según ustedes, las características, ¿cuál será la célula procariota y cuál será la célula eucariota? La célula, tenemos, no sé si ustedes pueden ver al lado izquierdo, tenemos una célula de forma circular, ¿sí? Y al lado derecho tenemos una célula en forma como cuadrada o rectangular, ¿verdad? ¿Cuál de ellas consideran ustedes que es la célula procariota? ¿La de la izquierda o de la derecha? La de la derecha. Ya, muy bien, Procariota perfecto. dijo la derecha. Ya, muy bien. Entonces esta, la de la derecha ha sido una célula de una, Un animal. de la planta o del animal. Un animal. ¿Quién dijo animal? La señora Miriam. Miriam, no. La célula procariota, la que tenemos al lado derecho, es una célula vegetal. Por lo tanto, la célula del lado izquierdo sería la célula animal, que se denomina célula. ¿Cómo se llama esta célula? ¿Cómo se denomina la célula del animal? Está mal. Porque es que Tenemos claro la Eucariotas, diferencia. Jordi. eucariotas, dice. Ya, muy bien. Entonces la célula del animal se llama eucariota y la célula vegetal se llama Preocariota. procariota. Muy bien. Procariota. Ya, listo. De mi parte les agradezco haber compartido esta clase conmigo. Espero que les haya parecido interesante y también hayan adquirido nuevos conocimientos. Cualquier duda o inquietud, podemos hacerlo en estos minutitos. ¿qué pasa, doña Miriam? No hay dudas. Bueno, de mi parte, señores estudiantes, yo les agradezco mucho su participación. Fernando nos dice que no ha logrado escucharme nada. De todas maneras, ustedes saben que esta clase queda grabada. Ustedes la pueden observar, en este caso, a través de YouTube y también en la plataforma para los estudiantes que no pudieron compartir. Y les invito también a seguirnos en las redes sociales y a través de Facebook. ¿Alguna duda, inquietud? Pueden escribirme al WhatsApp personal en el caso de que tengan dificultades para realizar alguna tarea. De mi parte, espero que les haya gustado la clase y también invitarles para la próxima que tenemos después de 2 semanas. Esto es todo, señores estudiantes. Nos vemos en la próxima. Un excelente día. Hasta luego. Igualmente, dicen hasta luego. Ah. ¿La niña gruesa?